Buenas tardes, queridos estudiantes de grado noveno. Esta es la segunda sesión con respecto al taller interdisciplinar y hoy vamos a trabajar lo que corresponde a texto periodístico, es decir, les voy a dar algunas indicaciones para que ustedes puedan realizar el periódico. Como lo pueden ver acá en la presentación, la hice en forma de periódico como para que poco a poquito nos fuéramos familiarizando, aunque yo sé que ustedes ya lo conocen perfectamente, con las partes externas del periódico, ya que ustedes deben hacer un periódico en físico. Entonces es importante en primer lugar recordar esas partes y luego concentrarnos en cómo escribir los textos que deben escribir durante esta semana para el desarrollo de cada una de las secciones del periódico. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tu misión. Entonces, la misión, recuerden que es crear un periódico juvenil. Escribo acá periódico juvenil porque es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la audiencia a la que se dirige su periódico. No es lo mismo hablar a adultos que hablar a niños, que hablar a jóvenes. No es lo mismo hablar entre científicos a que un científico le hable a toda la población. Cambia específicamente el lenguaje y también la manera de tratar los temas. De manera que esta semana nos vamos a concentrar primero en identificar las características del periódico y luego en producir textos periodísticos siguiendo un proceso de planificación, escritura y reescritura. Deben tener en cuenta que la escritura es un proceso riguroso y al ser un proceso riguroso, entonces necesitan de un tiempo en el que ustedes primero sepan qué es lo que van a decir, cómo lo van a organizar, luego lo escriban y luego hagan un proceso de edición. Y ojalá que le permitan a otros pues leer el texto para mirar qué tan claro es ese texto, las ideas que ustedes están colocando allí. Entonces los invito a que empecemos mirando las generalidades del periódico. Este es un pequeño video muy corto que nos va a ayudar entonces a mirar las partes externas, por decirlo de alguna manera, del periódico. Entonces veámoslo con atención. Los que siguen los videotutoriales. El tema que voy a tratar es el periódico y su estructura externa. El objetivo de este videotutorial es que ustedes conozcan qué es un periódico y cuál es su estructura externa. Un periódico es un medio de comunicación impreso que permite informarles a los lectores con claridad y veracidad lo que sucede a su alrededor. A diferencia de otros medios, el periódico puede profundizar más en la información, abarcar más temas, permanecer en el tiempo y en el espacio, ser leído cuantas veces se quiera. Existe el formato clásico o estándar con 8 columnas y el tabloide o chico que generalmente maneja 5. La estructura externa del periódico corresponde a sus dimensiones y a la organización de su espacio, y lo podemos identificar en la primera plana. Ahí encontraremos el logotipo, que es el nombre de la publicación que incluye el diseño, tamaño, grosor de las letras y en muchos casos el color, de tal forma que se distingue a primera vista del resto de los periódicos. El lema, que anuncia el objetivo de la publicación e igualmente pretende llamar la atención. Fechario, nos indica el lugar, fecha de aparición, el año, el volumen o tomo. Cabeza principal o noticia principal del día. Ocupa un lugar preponderante en ocasiones de lado a lado, es decir, las 8 columnas. Sumario. Podemos ubicarlo como una especie de índice en el cual menciona los temas más relevantes y centrales de la información. Foto o grabado. Son las imágenes que ilustran la noticia. Pie de foto es una frase breve o una explicación aludiendo a la noticia de la foto. Cuando la frase va arriba de la foto, se le llama cabeza de foto. Directorio. Son los nombres del grupo responsable de la publicación, el orden de responsabilidad.
A partir de ahora, cuando tengas un periódico en tu... Bueno, entonces, como pudiste ver en el video, se resumen las principales partes externas del periódico. Esto lo tienes que tener muy en cuenta para el diseño que van a realizar. Acá entonces tenemos la fotografía de un periódico. Entonces la idea es que en tu cuaderno puedas señalar las partes externas que tú puedes ver acá. Entonces tómate 30 segundos, 40 segundos, un minutico para escribir esas partes e indicarlas. Ya que las indicas, entonces vamos a mirar algunas. Acá tenemos el logotipo. El logotipo corresponde al título del periódico. Ustedes en este caso podrán escribir el título que ustedes deseen. Acá tenemos el lema, la frase que orienta la visión del periódico y que también de algún modo pues permite venderlo. Acá tenemos el fechario. Entonces, la fecha en la que se escribe o en la que se publica este número del periódico. Y tenemos acá la primera plana, recuerden que esto es la primera plana, la primera página que aparece en el periódico. Y tenemos entonces la noticia principal, el título de la noticia principal y recuerden que todas las fotografías que se incluyan van a tener un pie de foto. Entonces la idea es que tuvieras estas mismas partes copiadas en tu cuaderno. Listo. Ahora que recordamos cuáles son las partes centrales de un periódico, obviamente las partes externas, digamos adentro, por decirlo de alguna manera, irán las secciones. Vamos a mirar cómo se escriben los textos periodísticos. Un periódico es un medio masivo de comunicación y está conformado esencialmente por textos periodísticos de todo tipo. Es importante que visualicen muy bien este video que les voy a mostrar para que se familiaricen con los géneros periodísticos que existen y los tipos de textos asociados a esos géneros periodísticos. Yo voy a ir haciendo unos comentarios sobre ese video para que ustedes, digamos, vayan ampliando también la información. Entonces, mucha atención a lo que viene. Los medios de comunicación de masas son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia. Entre ellos encontramos la radio, la prensa, la televisión e Internet. Hoy nos vamos a centrar en la prensa. En el periodismo de información se informa de manera impersonal y objetiva sobre sucesos recientes de interés general ocurridos en el ámbito local, nacional o internacional. Se caracterizan por un lenguaje claro, correcto, conciso y por un registro medio culto. Su intencionalidad es la de informar objetivamente sobre hechos ocurridos en la actualidad. Los géneros fundamentales del periodismo de información son la noticia y el reportaje. La noticia transmite una información de forma breve, clara y concisa. Responde a las preguntas básicas de qué, quién o quiénes, dónde, cuándo, cómo y por qué, referidas a los hechos. Su lenguaje es impersonal, en tercera persona, y denotativo. Tiene una estructura fija, de pirámide invertida, de lo más importante a lo menos importante. De esta manera, en el encabezado tendríamos la información de mayor interés periodístico. Después irían los detalles importantes y por último otra información general. Ahora vamos a ver la estructura de una noticia. Para ello utilizaremos una noticia real y veremos cada una de sus partes. Lo primero que nos encontramos es el epígrafe, que nos informa sobre la sección del periódico donde se incluye la noticia. Puede ser nacional, internacional, economía, sucesos, ciencia, cultura, tecnología. En este caso tenemos la sección ciencia. A continuación tenemos el titular, que es el tema o idea principal de la noticia. Puede ir seguido de un subtítulo que concreta o precisa el contenido del titular. En esta noticia tenemos un titular que es: científicos rusos descienden por primera vez al fin del mundo
y un subtítulo que es Los investigadores han esperado a que el frío congele las paredes y el lago interior del gran pozo descubierto en el pasado verano en Yamal, Siberia. A continuación tenemos el crédito, que es el nombre del periodista o de la agencia de noticias responsable de la información. En esta noticia no tenemos el nombre de ningún periodista, sino de una agencia que redacta esta noticia, que es Redacción. Y lo hace en Barcelona el 18 del 11 de 2014. Después tenemos el sumario. Es el primer párrafo de la noticia, puede ir en negrita o no, y constituye el resumen del suceso, ya que nos informa de quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué de los hechos ocurridos. A continuación tenemos la parte más extensa, que es el cuerpo de la noticia. Son los párrafos en los que se desarrolla y completa la información del sumario. La información que se desarrolla en el cuerpo de la noticia suele organizarse de forma decreciente, como hemos visto antes. Es decir, los datos más importantes de la noticia se colocan al principio y se dejan para el final los datos que tienen menos interés informativo. Puede darse el caso de que haya noticias tan breves que se compongan solo de titular y sumario. Al igual que la noticia, el reportaje es un género periodístico de información. Por tanto, el reportero se muestra objetivo, dado que no expresa su opinión personal sobre los hechos. En el reportaje se informa extensa y profundamente sobre un suceso que el lector ya conoce a través de las noticias, aunque breve y superficialmente. Para ello, el reportero se documenta y después se traslada al lugar de los hechos, con el fin de contar en vivo lo que allí ocurre o ha sucedido. Explica los antecedentes del suceso y sus posibles consecuencias, e incluso entrevista a los protagonistas o testigos. El reportero narra generalmente en tercera persona. En la prensa escrita del reportaje se puede ilustrar con fotografías. El autor de un reportaje siempre firma sus trabajos. En cuanto a su estructura, como podemos ver en este reportaje, tiene un título, una entrada, que suele ser un detalle o anécdota que capte la atención del lector, y por último, el cuerpo del reportaje, que es la parte más extensa. Bueno, hasta aquí el video nos ha mostrado entonces cómo los géneros periodísticos o cómo puede haber varios tipos de periodismo, por decirlo de alguna manera. El periodismo informativo, ahorita nos van a mostrar el periodismo de opinión, y hay uno que, digamos, no mencionan muy profundamente aquí, que es el género híbrido o mixto. Recordemos que el periodismo informativo, digamos, tiene como énfasis principal el propósito, tiene como propósito principal informar sobre los acontecimientos. Periodismo de opinión tiene como propósito principal que el periodista dé su punto de vista sobre los acontecimientos de la actualidad. Ahorita lo vamos a ver. Y el género híbrido combina ambas, es decir, son tipos de textos periodísticos donde se hace tanto énfasis en la información como en la opinión. Hay que tener claro también que acá nos hablan del reportaje, digamos, nos hacen una generalidad sobre el reportaje y nos dicen que el reportaje debe ser objetivo. Cuando nosotros hablamos de objetivo, no nos referimos a que no nos podamos involucrar de ninguna manera, porque igual en cualquier texto siempre va a estar involucrado nuestro punto de vista. Más bien significa que se contrastan fuentes, que se profundiza en la información, que sea riguroso con la información que se está transmitiendo. Y es posible que en algunos tipos de reportaje también, no digamos de manera amplia como en otro texto de opinión, pero sí es posible que se permita la opinión o el punto de vista, dar un punto de vista sobre el hecho noticioso en el cual se está profundizando. Entonces vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de reportaje que pueden permitir eso. Entonces, continuemos. Aparte de informar objetivamente a los lectores sobre noticias y reportajes, los periódicos también se interpretan y valoran los sucesos que ocurren en el ámbito local, nacional e internacional mediante unos géneros denominados de opinión. En las sociedades democráticas, la opinión es tan importante como la información, pero es imprescindible que no se confunda. Por eso en los periódicos hay secciones diferenciadas para que el lector distinga la información de la opinión.
Estas son sus características. Importa más la opinión del autor que la información. La opinión se sostiene con argumentos, datos, ejemplos, citas de autoridad, etc. Pretenden persuadir o convencer al lector de una determinada tesis o visión del mundo. Contribuyen a crear un estado de opinión en la sociedad sobre un determinado tema. Se publican en las páginas o secciones fijas que se identifican fácilmente. Refuerzan la línea editorial, es decir, la ideología o el conjunto de valores que defiende un medio de comunicación determinado. Los géneros de opinión más importantes son el editorial, la columna, el artículo de fondo o la carta al director. Ahora vamos a ver todos ellos visitando un periódico virtual. Pues me he metido en El País, el periódico del País, y lo primero que podéis ver es la portada, como si fuera el sumario, el índice del periódico, al igual que si compras el periódico en papel, pues es tu portada. Ahora me voy a ir a menú y voy a ir a opinión, puesto que estamos en el periodismo de opinión. Voy a pinchar en editorial para ver lo que es un editorial. Un editorial lo que hace es expresar la opinión del medio de comunicación, es decir, del periódico. El editorial no aparece firmado y la opinión refleja la línea ideológica que defiende el medio. Si el periódico es afín al gobierno, en determinados temas el tono será más mesurado, pero si no lo es, el lector podrá percibir un tono más combativo, satírico e irónico. Teniendo en cuenta que El País es afín al gobierno, posiblemente no estará de acuerdo nunca con las opiniones de Vox, así que voy a pinchar en este editorial. La intención de un editorial es explicar los hechos y su trascendencia, explicar los antecedentes, pronosticar una serie de consecuencias, formular juicios de valor o a lo mejor crear una opinión en la sociedad pues, sobre asuntos generales de importancia social, económica, política, etc. Es decir, lo que pretende es influir en el lector. En este editorial, pues, precisamente, el periódico del País se queja de la dura oposición que está haciendo Vox al gobierno en este tiempo de confinamiento. Si pinchamos en este cuadrito, pues podemos acceder a editoriales anteriores. Ya que estamos aquí, voy a ir a ver una columna. La columna expresa la opinión de un colaborador habitual. Puede ser breve y aparece en un formato fácilmente identificable. Su principal característica es el enfoque sugerente con el que el columnista aborda el tema, con el fin de sorprender al lector. El columnista suele aparecer siempre en la misma sección. Mezcla el lenguaje literario con el coloquial, acercándose así al lector. El enfoque que hace el columnista es subjetivo. Aquí tenemos varias columnas, voy a pinchar en una, en esta de la conocida periodista Pepa Bueno, para que la veáis un poco con más. Vamos a buscar ahora un artículo de fondo. Un artículo de fondo es un texto de cierta extensión que está elaborado por un especialista en alguna materia, que puede ser política, economía, justicia, ciencia, humanidades, arte, y desde cuya autoridad expresa su punto de vista. En esta ocasión me voy a ir a la parte de cultura y le voy a dar en literatura, ya que estamos en la asignatura de lengua y literatura. Y bueno, pues me encuentro aquí un artículo que me dice qué planes culturales puedo hacer en casa hoy, miércoles 15. Lo leo, encontraré algunos planes para hacer estos días. Planes de arte, de cine, de cómics, de cualquier cosa, todo lo que sea bueno para entretenernos, bienvenido sea. Voy a buscar ahora una carta al director. En este caso son cartas a la directora, como podemos ver. Y bueno, pues le pincho aquí y vemos que hay una sección que dice escribe una carta a El País Opinión. Una carta al director lo que hace es expresar la opinión de los lectores sobre un tema de su interés, o bien sobre el tratamiento que el periódico ha dado con anterioridad a un asunto concreto. Si pincho aquí, pues puedo acceder a varias cartas de los lectores.
dirigidas a la directora del periódico. Vamos a ver una. Somos prescindibles, la escribe un tal Roberto Rodríguez López. Y bueno, pues como podemos ver, es un señor de 80 años que habla sobre la muerte de las personas mayores, que, según su opinión, pues parece que a la sociedad le parece que no es algo muy grave. Otro de los géneros importantes dentro de la prensa es la entrevista. Una entrevista consiste en un diálogo planificado entre el entrevistador y el personaje entrevistado. En este caso, pues vamos a ver una entrevista a Itziar Ituño, la actriz, entre otras series de La Casa de Papel. Y una entrevista también tiene una estructura muy encorsetada. Como podemos ver, tiene también un epígrafe, igual que en la noticia, que nos va a indicar la sección a la que pertenece la entrevista, en este caso a la sección Trótamo. Luego tenemos un titular en grande y en negrita, y el titular lo que recoge es algo que haya dicho la entrevistada, en este caso, la entrevistada, que pueda impactar al lector en un primer vistazo que le eche la entrevista. Y lo que dice es: la visión de Machu Picchu te corta la respiración. Después tenemos un subtítulo que lo que va a hacer es describirnos en qué va a consistir la entrevista. Si lo leemos, nos dice: Lisboa, la peruana Iquitos, Zanzíbar y el Parque Natural de Urquiola. La actriz de La Casa de Papel nos descubre sus rincones favoritos. Bueno, pues suponemos que lo que va a hacer aquí Ciar es recomendarnos sus lugares favoritos. Luego ya lo que tenemos aquí es el cuerpo de la entrevista, donde, bueno, tenemos aquí una pequeña introducción. En este caso nos dice: no se cansa de ver a Lisboa. Curiosamente, el alias de su personaje en la serie, La Casa de Papel, que recientemente ha estrenado su cuarta temporada en Netflix y se ha quedado fascinada con la peruana Iquitos. Terminado el rodaje del thriller rural vasco, Gil Pampiak, la actriz Itziar Ituño, nos descubre sus rincones favoritos. Y bueno, en el cuerpo de la entrevista, lo que nos vamos a encontrar es la sucesión de preguntas y respuestas. Normalmente las preguntas van en negrita y las respuestas en letra normal. La ventaja que tiene un periódico virtual es que, por ejemplo, si aquí me recomienda Itziar que vaya a la Amazona peruana, si yo pincho aquí, seguramente me saldrá un enlace con un artículo de El Amazonas. Y con esto ya terminamos esta clase. Ha sido un placer, chicos. Nos vemos en otra ocasión. Bueno, acá entonces ya terminamos de ver tanto los géneros informativos como los géneros de opinión. Recuerden también que existen los géneros híbridos o mixtos que mezclan tanto el propósito de informar o enfatizan en ambos, como el propósito de dar un punto de vista sobre un acontecimiento, sobre un hecho noticioso. Bueno, vamos a mirar entonces cuánto sabemos. Les propongo que juguemos un Jeopardy o una trivia, por decirlo de alguna manera, y que cada uno entonces vaya escribiendo en sus cuadernos las respuestas a cada una de estas preguntas. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a hablar de las generalidades, luego les muestro un último video para que ustedes vean cómo se realizan los reportajes, porque finalmente son los textos que ustedes deberán escribir en la sección tanto de salud como de ciencia. Entonces, empecemos primero por las generalidades. Van escribiendo, porfa, en sus cuadernos las respuestas a estas preguntas. Por 100 puntos. Los géneros periodísticos cumplen principalmente dos objetivos. ¿Cuáles creen que son esos objetivos basados en lo que acabamos de ver?
Muy bien, relatar acontecimientos o informar, si lo tienen así también está bien, y emitir juicios valorativos sobre estos acontecimientos. En este caso, si ustedes también tienen dar opiniones, estará perfecto. Si lo tienen así, por favor, pónganse una carita feliz por 200 puntos. ¿Cómo se clasifican los géneros periodísticos? Muy bien, si escribieron géneros informativos de opinión e híbridos o mixtos, está perfecto. Sigamos por 300 puntos. En los géneros de opinión, ¿qué hace el periodista? Muy bien, en efecto, hacer explícita su posición, su punto de vista, su opinión, obviamente fundamentada, frente a un tema, por 400 puntos. En los géneros informativos, ¿qué sucede? Muy bien, se presenta la información sin hacer explícito su punto, un punto de vista, cualquiera que éste sea. ¿Listo? Vamos a continuar por 500 puntos. ¿Qué son los géneros híbridos? Muy bien, son géneros que combinan tanto la valoración del periodista como la información sobre los hechos que se exponen. Acá hay que tener en cuenta una cosita para que ustedes lo consideren y es que recuerden que la palabra explícito lleva tilde en la anterior pregunta. Entonces, ténganlo ahí, eh, considérenlo porque, digamos, no estaba ahí incluida. Listo, vamos a continuar con las otras generalidades por 100 puntos nuevamente. Uno de los textos que pertenece a los géneros informativos es, muy bien, la noticia por 200 puntos. ¿Qué se debe considerar al escribir una noticia? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta? Muy bien, información detallada de los hechos, causas y consecuencias y a veces comparaciones con otros sucesos ocurridos en el mundo. Igualmente, si escribieron las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, esas también son válidas como respuesta. Continuemos por 300 puntos. ¿En qué consiste la pirámide invertida a la hora de escribir noticias? Muy bien, recuerden que es un esquema para mostrar la información de lo más central, por decirlo de alguna manera, a lo menos. Entonces, en la entrada primero se presenta la información más importante, luego se presentan los datos centrales y finalmente se escriben aquellos de menor interés. Vamos por 400 puntos. ¿A qué preguntas responde el texto informativo? Muy bien, ¿qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué? Y vamos por 500 puntos. ¿Falso o verdadero? El reportaje se concentra no solo en el qué, sino explora el por qué de las cosas y lo que podría suceder. Muy bien, verdadero. Recuerden que
el reportaje profundiza ampliamente en la noticia y es un género de investigación, de consultar varias fuentes, no solo documentos, sino también ir a las fuentes, incluso entrevistas. Ya vamos a profundizar entonces en este tipo de texto. Entonces les propongo que volvamos nuevamente a nuestra presentación y continuemos con reportaje. Entonces, miremos atentamente este video para mirar cómo se escribe un reportaje, los tipos de reportaje y lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacerlo. Hola a todos y bienvenidos a Aula de Periodismo. Hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje. Acompáñenme. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este puede ser publicado en la prensa o se emite por televisión o radio. En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Estructura del reportaje. Titular. El título informa acerca del contenido del reportaje. Al igual que las noticias, puede ir acompañado de un antetítulo o de un subtítulo. Párrafo inicial o entrada. El objetivo principal de la entrada es captar la atención del receptor. Por ello es importante que empiecen los contenidos interesantes y atractivos. Cuerpo del reportaje. Los párrafos siguientes desarrollan el tema y deben estar conectados entre sí y escritos con coherencia. Párrafo final. Las oraciones finales deben dejar una buena sensación de la lectura. Pueden incluir conclusiones y dejar la estructura cerrada. Acabar con comentarios como los que escribieron al principio, estructura circular, o hacer comentarios que inviten a la reflexión, estructura abierta. Los consejos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un reportaje son: realizar una clara introducción al tema que va a tratarse. En caso de realizar una entrevista, contar previamente a los oyentes o lectores quién es esa persona y sobre qué va a charlar en dicho encuentro. Utilizar un lenguaje atractivo para los espectadores. Prestar especial atención al tono de voz, a los ritmos, tanto al hablar como al escribir, de modo que quien está del otro lado tenga interés en permanecer escuchando o leyendo. Ampliar lo más posible el tema a tratar. Desarrollar con todo el detalle que se pueda el contenido de la nota, a fin de que quien está del otro lado se entere de verdad de lo que está hablando. Manifestar el punto de vista que se tiene. La opinión de quien realiza el reportaje debe estar basada en hechos, haber sido analizada con detenimiento y mostrarse de forma clara. Además, debe aclararse que se trata de una opinión tan válida como la de todos los demás. De acuerdo al modo de enfrentar el hecho periodístico, el reportaje puede ser formal. Se trata de la variante más respetuosa del reportaje, que no incluye opiniones y aspira a la objetividad. Narrativo. Semejante a la crónica. Echa mano a relatos y reconstrucciones narrativas para brindar la información al lector. Interpretativo. El reportero se permite la interpretación de los hechos y las situaciones, explicándole al lector su punto de vista a partir de la información obtenida y con argumentos derivados de su propia investigación. Descriptivo. El periodista aborda su tema de interés sin incluirse a sí mismo, simplemente describiéndolo, brindando características de su objeto de interés. Bueno, vamos ahora entonces a responder las preguntas con base en este video y también en los otros que ya se han visto. Entonces, nuevamente por 100 puntos. ¿Qué se debe tener en cuenta para hacer un reportaje?
Sí, muy bien. Hay que indagar las fuentes, consultarlas y organizar la información. Por 200 puntos. ¿Cómo se clasifican los reportajes? Reportaje de acontecimiento, que en el video lo colocan como reportaje formal, reportaje de acción, que en el video lo colocan como reportaje narrativo e interpretativo, y el reportaje de entrevistas. Recuerden que el reportaje de acontecimiento evita al máximo, digamos, que haya una opinión por parte del periodista, pero en algunos casos sí se admite esa opinión. Y esto sobre todo se da en el reportaje de acción y en el reportaje de entrevistas. Nosotros vamos a tratar de hacer un reportaje donde ustedes también puedan incluir su punto de vista por 300 puntos. ¿Cuáles son las partes de un reportaje? ¿Cuál es la estructura como tal? Muy bien, entrada, párrafo introductorio. Recuerden que la entrada debe captar el interés del lector, cuerpo y párrafo final. En el párrafo final se incluyen las conclusiones, comentarios o preguntas que inviten a la reflexión. Por 400 puntos. ¿Qué es un texto editorial? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No ahorita, sino la siguiente semana para completar nuestro periódico. Muy bien, es un texto que pertenece al género de opinión y que va a mostrar la postura, perdón, el punto de vista del periódico sobre el tema que está trabajando ese número. Y por último, ¿qué es un artículo periodístico? Muy bien, es todo comentario, todo texto que pertenece al género periodístico de opinión que sustenta los hechos recientes y que generalmente es hecho por un experto en la materia. Muy bien, listo. Finalmente les voy a mostrar cuál va a ser entonces, con base en esta información que ustedes tienen ahí, el trabajo que vamos a realizar durante esta semana. Recuerden que el producto final del taller, ya digamos lo he mencionado varias veces, es crear un mini periódico juvenil sobre el tema de pandemias del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, nos concentraremos esta semana en la planificación y la escritura de los textos que corresponden o de los, sí, de los textos periodísticos o de los artículos que ustedes van a escribir para salud y ciencia. En este caso, para ambas secciones, lo que vamos a hacer es escribir un reportaje. Entonces, lo primero que deben hacer, pues, es visualizar con atención esta clase y luego iniciar el plan de escritura. Recuerden que en la sección salud ustedes recibieron estas instrucciones. Realice a manera de reportaje con sus palabras un informe sobre la emergencia sanitaria y las incidencias de tener malos hábitos como sedentarismo, no manejar horarios para dormir y alimentarse, mala higiene, comer de manera desmedida y por ansiedad, la importancia de realizar ejercicio diariamente para gastar las calorías que consumimos y que no se acumulen en el cuerpo en este tiempo de cuarentena. En el reportaje deben incluir información de la infografía sobre las pandemias relacionándolo con la pandemia de la obesidad y el sedentarismo. Y con los videos que ustedes vieron, relacionarlo con la diferencia de contraer un virus y enfermarse a causa de nuestro descuido y poco o nulo autocuidado. Entonces, para que ustedes puedan responder a eso que les están pidiendo, solicitando, que es escribir un reportaje, pues lo primero que tienen que tener es un propósito claro. En este caso, el reportaje, aunque incluya algo de opinión, su énfasis principal es informar. En este caso, ¿sobre qué hay que informar? Bueno, ustedes, de acuerdo con esas orientaciones, podrían escribir varios propósitos. En este caso, yo les propuse uno como ejemplo. Informar sobre los hábitos saludables que debemos tener en los tipos de pandemia. La audiencia siempre va a ser un público juvenil. Y el tema en este caso que yo propuse, aunque pueden ser diferentes temas de acuerdo con esa información, fue cuidados para evitar la pandemia de la obesidad en tiempos de otras pandemias. Lo que van a hacer primero es organizar las fuentes que ya tienen, o sea, lo que ya vimos, las dos infografías, los dos videos y el texto sobre obesidad o el artículo sobre obesidad. Y van a presentar las causas, consecuencias, antecedentes del tema que abordarán y responderán las preguntas de todo texto periodístico, sobre todo el reportaje que se va a profundizar en el hecho noticioso y que son qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, quién.
Luego van a escribir cómo van a hacer su entrada o su párrafo inicial. Como la idea es enganchar, van a escribir cómo la van a hacer. Si van a escribir alguna anécdota o si van a empezar con una pregunta o si van a contrastar su información y después van a escribir cuál es la idea central de ese párrafo inicial. Luego van a desarrollar esa idea en el cuerpo. Entonces, por cada párrafo que ustedes desarrollen van a indicar la idea principal que desarrollarán y las ideas secundarias que ampliarán esa idea principal. Y así lo van a hacer con el resto. Y finalmente en la conclusión, recuerden que es una reflexión final o comentario con base en la consulta de información que realizaron, van a escribir cómo van a redactar la conclusión y sobre qué idea o hacia qué reflexión van a enfocarse. Con este plan ustedes ya pueden empezar a escribir el borrador de su texto. Lo mismo harán con la sección de ciencia, pero tengan en cuenta que la profe de biología les había dado a ustedes unas preguntas. Entonces, obviamente acá el tema lo van a definir ustedes de acuerdo con la pregunta que escogieron. Recuerden también que la idea no es escribir un texto expositivo donde respondan esa pregunta, sino más bien es partir de esa pregunta para desarrollar y profundizar en un hecho noticioso. Y pues obviamente el tema que tú vas a trabajar en tu reportaje va a depender de la pregunta que realizaste. Pero el plan, en tanto es el mismo tipo de texto, pues va a ser el mismo. Cuando tú tengas ese plan y si quieres un borrador del texto, pues podemos realizar una tutoría de escritura. Entonces, ¿qué van a hacer en esa tutoría de escritura? Van a contactarme y la vamos a realizar entre el jueves 23 de abril y el viernes 24 de abril. Y ahí, digamos que la idea es acompañarlos en ese proceso, orientarlos hacia qué deben corregir, si están haciéndolo claramente, si las ideas que están poniendo son claras, si están completas y si están realizando el reportaje con la estructura que sigue este tipo de texto periodístico. Bueno, no siendo más, entonces nos vemos en una próxima oportunidad.